So now we'll hear from Nahuel Sotelo. He's the State Secretary for Worship and Civilization in the country of Argentina, and I would add that it was the President of Argentina, Javier Milei, who was the first head of state to visit Donald Trump at Mar-a-Lago in Florida right after he was elected. So, Ahí se escucha, sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación. Para mí es un gran honor estar en este momento en el Senado con grandes amigos. Y voy a ponerme el cronómetro porque si no yo después hablo de más y me retan. Así que voy a poner el cronómetro para no pasarme. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nahuel Sotelo, tengo actualmente 29 años, hace poquito era presidente de bloque en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, del bloque del presidente Milei, hasta que en un momento me llamaron para estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, en la Cancillería. De ahí se crea a mi llegada la Secretaría de Culto y Civilización, que entiendo que es la primera secretaría con ese nombre en el mundo. La Secretaría de Culto y Civilización, por un lado, bueno, se encarga de las relaciones entre los distintos cultos que se profesan en el país y el Estado argentino, el gobierno argentino. Pero hoy les voy a hablar de dos temas muy por arriba, pero justamente como a modo de introducción por el poco tiempo. La otra parte es la parte de civilización, que muchos se preguntaban cuando había aparecido qué era la parte de civilización. Bueno, nosotros tenemos la competencia de la defensa en todo lo que tiene que ver con derechos humanos en ámbitos internacionales. Es decir, ONU, OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano consultivo del G20, etcétera. Todo eso ha pasado a ser parte de la batalla principal del presidente Javier Milei, porque generalmente cuando se habla de la presidencia de Milei, muchos hablan del lado económico, pero la realidad también es que se está dando una lucha impresionante en la batalla cultural. Para nosotros también lo cultural es una prioridad. Para el presidente la batalla cultural es una prioridad y por eso es que un poco les vengo a contar. Donde hemos librado, bueno, han salido en algunas noticias los votos de la Argentina que defendemos con mucho orgullo porque nos hemos tomado el trabajo de leer cada resolución y de hacer aportes. Así que la verdad es que bueno, les vengo a contar un poco eso. Si yo acá les pregunto a la mayoría, seguramente que la mayoría va a conocer la Agenda 2030, la han escuchado nombrar, saben de qué se trata. Si les pregunto sobre la Organización de Naciones Unidas, por supuesto que la mayoría va a saber. Pero hay muy pocos que saben que, por ejemplo, hace apenas una semana pasó la tercera comisión en la Asamblea General de Naciones Unidas. La tercera comisión es justamente donde se votan las resoluciones que tienen que ver con derechos humanos. Y acá he traído una sola, porque para muestra hace falta un botón. He traído solamente una, pero la verdad es que es impresionante si uno se pone a leer lo que se está votando y lo que se está llevando a Naciones Unidas. La verdad que es para agarrarse la cabeza, pero acá traje una sola, que es una resolución, que es un llamamiento en contra del racismo, la xenofobia, etcétera. Nadie acá va a estar en contra de eso. El título es muy bueno y nuestro presidente ha dicho que justamente bajo estos títulos se esconden las peores cosas. Y si uno se pone a leer, yo voy a hacer hincapié en 2 puntos solamente porque si no sería demasiado largo, pero si uno se pone a leer las resoluciones, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que en la misma resolución Naciones Unidas se alarma de la propagación en muchas partes del mundo de movimientos extremistas y racistas de diversa índole basadas en ideologías que pretenden promover programas nacionalistas y de derechas. Es decir, Naciones Unidas pone
el mote a las derechas y a los programas nacionalistas en una resolución que votan todos los países. La primera pregunta que surge es, ¿qué es derechas o qué es nacionalismo para las Naciones Unidas? Porque si nosotros le estamos dando esa potestad, por ejemplo, en un gobierno de izquierda o que es bastante amigable con Naciones Unidas, por dar un ejemplo, si ponen controles migratorios, va a estar todo bien. Ahora, si hay un gobierno de derecha que quiere poner controles migratorios, bueno, seguramente va a ser castigado internacionalmente. Otra de las partes de esta resolución, ya me avisan que no me quiero pasar con el tiempo, por ejemplo, dice que quieren establecer un mecanismo internacional de expertos y expertas independientes, integrados por especialistas, bueno, en favor de la justicia y la igualdad racial en el contexto de las fuerzas del orden. Y a la vez dice que van a tener la capacidad de investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas. Es decir, se meten directamente en la gobernanza nacional. Y cuando ya hablan de expertos, expertas independientes, hablan seguramente de expertos que vienen, por ejemplo, de organizaciones como Open Society o Amnistía Internacional, que se meten directamente en las políticas de los países, quitándole toda la soberanía. Bueno, obviamente tengo que decir que mi país ha votado en contra por orden del presidente. Lo que sí diría es, revisen qué han hecho los otros países. Y otra de las cosas que les quería comentar es que, bueno, hay un consejo en Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos, que está conformado por 47 países. De esos 47 países, el Consejo de Derechos Humanos, la mayoría son países o poco democráticos o dictaduras o que se violan sistemáticamente los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entre dictaduras se tapan y entre gobiernos poco democráticos se cubren. Digo, el interés verdadero de estos países en pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es justamente impedir que haya alguna sanción para los países que violan derechos humanos. Y les voy a comentar un dato, porque desde la creación, que fue en el 2006, hasta mediados del 2023, yo les preguntaría si se imaginan cuántas resoluciones, por ejemplo, en contra ha tenido Corea del Norte. Corea del Norte, que sabemos que es uno de los países donde más denuncias internacionales tiene de violaciones de derechos humanos. Bueno, resoluciones en contra de Corea del Norte hay 16. Resoluciones en contra de Irán, de este Consejo de Derechos Humanos, hay 14. Resoluciones en contra de la dictadura en Venezuela hay solamente 3. Desde el 2006 a mediados del 2023. Por supuesto que resoluciones en contra de Cuba hay 0. Pero si yo les pregunto, ¿se imaginan ustedes cuántas resoluciones en contra hay de Israel? Bueno, alguno podría decir 20, 50, ninguna. Bueno, hay 103 resoluciones en contra. Fíjense cómo la izquierda ideologizada ha tomado estos órganos y estos organismos de Naciones Unidas. Y lo más importante, y para cerrar, es que justamente los que estamos acá muchas veces no le damos importancia o interés a lo que está pasando en Naciones Unidas, y ahí se está decidiendo el futuro. Hay infinidad de resoluciones que se votan donde hablan de género, de aborto, hablan del patriarcado, pero no hablan de la familia. Todo eso se está... Y muchos dicen, no, bueno, pero las resoluciones no son vinculantes. Sí, es cierto, no son vinculantes. Pero cuando viene un tratado, cuando viene un acuerdo, cuando viene un pacto, te toman estas resoluciones y te dicen, bueno, como se votó la resolución tal, y ahí se vuelven vinculantes. Entonces, los que estamos acá, los que estamos en política, los que defendemos la vida, Dios, patria, familia, nos tenemos que interesar por lo que está pasando. Tenemos que presionar a nuestros gobiernos para saber qué es lo que se está votando. Tenemos que presionar a los que gobiernan para que informen qué es lo que están haciendo en los organismos internacionales. Porque del desconocimiento es que la izquierda se vuelve fuerte. Y si hay algo que ellos han sido buenos es justamente en copar absolutamente todos los ámbitos de poder y no han dejado absolutamente nada. La contrarrevolución
Y hoy creo que el gobierno de Javier Milei es el único que ha creado una secretaría directamente, en realidad le ha agregado competencias, directamente para pelear en contra de la Agenda 2030 y para estar presente en los organismos internacionales. Para nosotros realmente decimos que somos un faro del mundo y espero que en poco tiempo seamos más. Ahora con la victoria de Trump en Estados Unidos podamos trabajar en conjunto con Italia, con Hungría, con El Salvador, con Ecuador próximamente, porque hoy es imposible, si Dios quiere, con Chile. Digo, muchísimas gracias y muchas gracias nuevamente por la invitación.